Buenas tardes. Siendo las 2024, nos encontramos constituidos en esta sala para celebrar audiencia de control judicial dentro de la causa penal por el delito de violación equiparada agravada. Preside esta audiencia el licenciado Octavio Maldonado Ibarra, juez de control. Iniciamos la audiencia que se anunció por parte de la Fiscalía. ¿Quién comparece? Buenas tardes, licenciado. Un nombre, señora, por favor. Por parte de la defensa. Sarellano Martínez Andrés, defensor particular, con datos ya registrados y protesta realizada en este proceso. ¿Me acompaña? Como es de su conocimiento, fueron convocados a esta audiencia a petición de la defensa para que tenga su análisis un control judicial, de lo cual le consuelo solo para que justifique la solicitud. Gracias, señor juez. Le adelanto que para poder sustanciar adecuadamente la solicitud y sostener algunas afirmaciones, expondré unos datos de prueba, señor juez, mismos que ya les corrí traslado a la licenciada fiscal. Si no hay oposición de fiscalía, para proceder a... No hay ninguna imposición, su señoría. De ellos, ¿hay necesidad de pasar el filtro de la admisibilidad o en automático? Fiscal. Que pase el filtro, por favor. ¿No? Bueno, entonces los anuncias primeramente, por favor. Es más, nada más, antes de empezar, más bien hay que, cuando menos, anuncie la materia de la audiencia, pues para saber la pertinencia o no, para claro, poder calificar. Bueno, esta audiencia es para sostener la tesis de que existe una violación procesal en la forma de conducción de mi cliente al proceso, la cual trasciende al fondo del asunto. Es decir, demostrar que existe una ilegal conducción de mi cliente al proceso, dado que se ejecutó al señor una orden de aprehensión que estaba dirigida a una persona de nombre, sería la tesis. Correcto. Fiscal. Ningún inconveniente, su señoría. Bueno, pasamos a la segunda fase, anuncia las pruebas para pasar el filtro. Sí, es el dato consistente en acta de nacimiento, número de acta, con fecha de registro, emitida por el director de registro civil, a nombre de la persona registrada. El segundo es una clave única de registro de población, o CURP, a nombre de... Y la tercera es una credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral a favor de... Sí. Fiscal, respecto a las documentales que acaba de anunciar. Ningún inconveniente, su señoría. Se tienen por admitidas para ser desahogadas en esta audiencia. Sí, señora, le comento que por estilo de esta defensa haré uso de ellas argumentativamente en un apartado muy especial. Bien, ahora sí, pues ya enuncié mi tesis, y con esta tesis voy a tratar también de demostrar que se afectó el derecho humano al debido proceso de mi cliente en su vertiente de notificación de inicio del proceso para enterarse de la causa del procedimiento. Esto en atención al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado bajo la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un número de registro 25716, de rubro Derecho al debido proceso, su contenido. También voy a demostrar que se violentó el derecho humano a la libertad personal y deambulatoria del señor. Y esta afectación conduce a que las actuaciones procesales que se han realizado, tal como la formulación de imputación del 2024, sea declarada nula al haber sometido de manera arbitraria a mi cliente a este proceso penal. Bien. De entrada, en la audiencia de formulación de imputación del día del 2024, se hizo saber al inicio por parte del juzgador que tal audiencia sería por complementación de una orden de aprehensión y que el proceso se inició en contra de... Ya posteriormente se da la individualización y todos los elementos técnicos de ese tipo de audiencias. Ahora bien, en lo que interesa la orden de aprehensión,
a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues constituye una forma de conducción excepcional al proceso que tiene por objeto poner a disposición a una persona ante el juez de control para que se le comunique una imputación. Bien. Si analizamos esa puesta a disposición racionalmente, tenemos que hace que nazcan obligaciones derivadas de que se entable una relación procesal entre un juez de control y la persona, cuando que es conducida por orden de aprehensión. El juez de control tiene la obligación de verificar la identidad, por un lado, de los hechos que originaron la orden de aprehensión y los hechos de imputación. Esa obligación, ahí está. Pero la que me interesa es la siguiente, es la obligación de verificar la identidad del probable imputado, en contraste con la de la orden de aprehensión. Entonces, me centro en esta. La relación entre sujetos procesales, como ya he dicho, se estableció inicialmente entre la orden de aprehensión, por medio de la orden de aprehensión, entre una persona de nombre y el juez de control. Ahí hubo una relación procesal entre esas dos personas. No obstante, el juez de control de esta audiencia de formulación tuvo contacto con el señor en esa audiencia de formulación. Ahí se nació esa relación. Por lo que ahora lo que viene a ser es que en el acta de nacimiento, que ya enuncié número, la persona registrada es, a esta acta le correspondió la CURP con número de clave, y a estos dos documentos juntos sirvieron para que se expidiera la credencial para votar a no. Y pues con la misma CURP que acabo de enunciar y misma fecha de nacimiento, cuya fecha de vigencia es... Bien. Esto muestra la identidad de esta persona. En efecto, la relación procesal entre el juez de control y el señor se dio en la formulación de imputación, no así en la orden de aprehensión. De este contexto hay un par de problemas que pongo a consideración y de los que daré respuesta. ¿Existe una homonimia? Es el primero. Y el segundo, la coincidencia entre el nombre y apellido materno de la persona a la que fue librada la orden de aprehensión y mi cliente, así como la diferencia de apellido paterno, ¿bastan para afirmar que se trata de la misma persona? Respondo a la primera pregunta por ser sustancial y darme material para la segunda. Hay que entender de qué hablamos cuando decimos homonimia, pero no haciendo la costumbre de ir al diccionario, porque esto hay que enmarcarlo en el sistema normativo. Por eso me voy a servir del instructivo normativo para la asignación de la clave única de registro de población. Este instructivo es emitido por la Dirección General de Registro Nacional de Población e Identificación Personal. Ahí define en la disposición general número 2 o segunda, en la fracción 28, la homonimia, y la define de esta manera. La homonimia se entiende como condición en la que una persona tiene el mismo nombre que otra. Punto. Luego ya proceden a enmarcarlo en el contexto de la CURP y las identificaciones personales. Pero me interesa esa definición porque forma parte del marco jurídico nacional. Esto, pues todavía tenemos un cierto grado y medio de ambigüedad en cuanto al mismo nombre. El nombre, este término nos conduce al Código Civil, señor juez, en el artículo 30. Este dice, el nombre es la forma obligatoria de designación e identificación de las personas para poder referir a estas consecuencias jurídicas. De esta intersección que estoy haciendo del derecho procesal penal con el Código Civil, tenemos que esas consecuencias jurídicas, en este caso sería la ejecución de una orden de aprehensión que dé inicio al proceso penal. Esto me conduce ahora al artículo 24 del Código Civil de Zacatecas. Este solamente indica que el nombre es un atributo de las personas. Esto que voy exponiendo de que el nombre es el atributo de una persona, pues sirve para o tiene la función de identificar a la persona y diferenciarla de otras. Esta es la explicación que doy de estos artículos. Por eso, racionalmente, el nombre es un conjunto de datos.
nombre de pila, apellido paterno y apellido materno. En este caso, no tienen el mismo apellido paterno, por lo que no existe homonimia, y de aquí que resultan ser personas diferentes. Basta contrastar estos datos que he enunciado junto con la orden de aprehensión, misma que en el considerando primero indica que se autoriza conceder y librar la orden de aprehensión, localización e internamiento en la cárcel distrital en contra de... Contrastemos, y ahí tenemos que no se habla de la misma persona. Esta contrastación responde ya a la segunda pregunta. No es la misma persona. En efecto, y aquí está una conclusión muy interesante, mi cliente no tenía una orden de aprehensión que restringiera su libertad y que lo obligara a estar a disposición del juez de control que preside el proceso penal. Bien. En otro tema, si se puso a disposición a mi cliente sin que mediara una orden de aprehensión, entonces se ha afectado su derecho humano a la libertad personal y deambulatoria junto al debido proceso, al haberlo sometido de manera arbitraria al proceso penal que ahora tiene, marcado con un... El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 141, en sus fracciones primera, segunda y tercera, pues nos dice cómo se puede conducir a una persona al proceso. Pero también la experiencia nos enseña que las personas pueden comparecer de manera voluntaria o de manera arbitraria. Mi cliente no está en este proceso por alguna de las tres formas que prevé el 141. Tampoco está de manera voluntaria. Nomás nos queda una opción, que es la arbitraria. Por eso, además de estar detenido, sujeto a un proceso penal que inició de manera arbitraria, está detenido en su libertad por la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En efecto, en concreto, señor juez, se afecta la libertad de mi cliente en tanto, por un lado, su libertad personal no se le permitió decidir si se presentaba o no de manera voluntaria al proceso penal. Ya con eso que la experiencia nos enseña, pues de que la ministerial hace, como dice la orden de aprehensión, búsqueda y localización. De alguna u otra manera se puede enterar a la persona y ya ahí pues decidirá si no. Si no, pues se le ejecuta la orden. Pero esto en la libertad personal. La capacidad de decisión de venir o no al proceso. La libertad ambulatoria se afecta en tanto la ejecución de la orden de aprehensión y la prisión preventiva justificada que padece. Entonces, estas reflexiones y argumentos nos invitan a voltear a ver el artículo 97, 98 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que regulan lo relacionado a la nulidad de actos realizados con violación a derechos humanos. El artículo 97 dice, párrafo primero y segundo, cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado, y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Los actos ejecutados en contravisión de las formalidades previstas en este código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado, de acuerdo con lo señalado en el presente capítulo. Y aquí entra el 98. La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada, que es lo que he venido yo haciendo a lo largo de mi argumentación, y presentarse por escrito dentro de los 2 días siguientes a aquel en el que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda. En la especie, señor juez, si observamos el escrito de petición de esta audiencia, se presentó incluso antes de las 24 horas de las que se haya celebrado la audiencia de formulación de imputación, por una razón. En la audiencia yo me nombré minutos antes como defensor y también se me entregó la carpeta de investigación. Tuve ahí unos 15 minutitos para darle una lectura, por eso no pedí más tiempo, pero eran los datos que tenía acceso yo hasta ese momento, no hacía la carpeta administrativa. Por eso ya con tiempo, el día hábil lunes, tras hacer la revisión correspondiente, pues se generó lo que ahora estamos discutiendo, ¿verdad? En atención a la defensa técnica.
Continúa el artículo. Si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. En la especie, señor juez, estamos en una audiencia inicial que concluye con el auto de vinculación a proceso. Estamos pues todavía dentro del término de la audiencia de inicial. Bien, continúa. En caso de que el acto declarado nulo se encuentre en los supuestos establecidos en la parte final del artículo 101 de este código, se ordenará su reposición. Y aquí continúa el tema interesante. El 101, pues, en específico, dice que cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. Bien, en este caso, señor juez, pongo a su consideración una nulidad absoluta, no una relativa. El artículo 97 y el 101 nos dejan ver lo que se conoce como el principio de trascendencia, que en este caso no aplica como un excluyente de nulidad, sino que nos muestra la trascendencia a la afectación de los derechos humanos que ya he reseñado, al estar ante actuaciones que no pueden ser saneables o convalidables, tal como la formulación de imputación y las medidas cautelares. Esto significa que la formulación de imputación, señor juez, se sostiene en un ilegal inicio del proceso penal y en un arbitrario sometimiento de mi cliente al poder punitivo del Estado. Con miras, ¿dónde está? Un segundito, checar mis notas. Con miras a restituir el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de mi cliente, tiene que declararse nulo todo lo que hemos actuado hasta este momento. Formulación de imputación, audiencia de medidas cautelares. En otras palabras, hay que anular estas dos, pero al anularlas, la formulación de imputación y medidas cautelares de esa audiencia va a dejarse sin efecto la prisión preventiva justificada y la posterior fecha de continuación de audiencia de vinculación a proceso programada el día de este año. En razón de ello, de esto que argumento, el fiscal se verá imposibilitado de pedir una nueva orden de aprehensión porque la orden de aprehensión que existe en contra sigue vigente. Y nótese que yo no he atacado la validez de esa orden de aprehensión. Ataco que se ejecutó en contra de alguien que no es. Del mismo modo, si la misma orden que está en contra de es cancelada, los datos de prueba que la sostuvieron ya fueron valorados por el juez de control que la emitió y no podría volverse a sostener una nueva orden en contra de mi cliente con los mismos datos que ya han sido valorados. Bueno, ya para ir concluyendo. A pesar de todo, si se piensa que debe prevalecer el proceso en el estado actual, entonces se va a sostener sobre una falsa premisa de que el acto es convalidable y saneable. Porque ya sabemos, o se podría argumentar la premisa de que, pues es que ya sabemos quién es el probable responsable del hecho típico, ya fluyó en la formulación de imputación. O bien, pues ya está aquí el señor, ¿para qué lo dejamos ir? Pensar de esta manera es mantener el estado de cosas violatorio del derecho, de los derechos fundamentales. Y con respecto a esto yo respondería, mejor dicho, respondo. Esta premisa es falsa, en tanto presupone un correcto ilícito llamamiento al proceso de mi cliente, lo que tiene que demostrarse de manera objetiva. Además, mi cliente no tiene por qué resentir en prisión los errores del Estado cometidos a través de Fiscalía y del Poder Judicial, menos aún cuando es un sujeto vulnerable en términos del amparo directo 4/2022 resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que conceptualizó que todo imputado es un sujeto vulnerable al resentir el poder investigativo y punitivo del Estado y al encontrarse en un estado pues de vulnerabilidad en esa diferencia de poderes. Bien, en suma, señor juez, y con esto concluyo, se pide declare la violación de derechos humanos al debido proceso, a la libertad personal y deambulatoria del al haber sido conducido de manera ilegal al proceso. Luego, se restituye el pleno goce del mismo y se declare nulo todo lo actuado hasta este momento. ¿Sería cuánto?
Fiscal, ¿quiere hacerse cargo? Sí, su señoría, gracias. Con respecto a lo manifestado por la defensa, en lo que solicita de manera general pues la nulidad absoluta, tanto de la formulación de imputación como la medida cautelar a la que está sujeta el imputado, así como su manifestación en contra de la violación de derechos humanos y la forma en la que éste fue conducido a este proceso. Sin embargo, es de mencionarse que son cuestiones incidentales que debió de haberlas hecho en su proceso, en la audiencia inicial, la cual tuvo verificativo el día 2024. Aunado a ello, con las documentales que de las cuales corrió traslado a la defensa, efectivamente, o sea, hacen mención en todas y cada una de ellas que el nombre correcto es sin error de equivocación. Sin embargo, también de igual manera tenemos dentro de la carpeta de investigación, en el apartado de las investigaciones de campo realizadas a través de Policía de Investigación, concretamente en la acta de datos para la identificación o individualización de imputado, de fecha cual para audiencia inicial se le corrió traslado al defensor y de las cuales se impuso en aquel momento, en el cual específicamente en relación al nombre lo señala como estos datos fueron adquiridos a través de las cuales únicamente señalaré sus dos iniciales y asimismo a fin de precisar que es la misma persona a la que se condució y la misma persona a la que se encuentra en esta sala y la misma persona a la que se le señaló imputación en el año 2024, es la misma persona. Aunado a ello, dentro de la orden de aprehensión en la cual refiere y que el nombre, que la orden es girada en contra de igual manera no es ninguna violación a derechos humanos, toda vez que al momento en el que fue aprehendido a fin de dar cumplimiento a esta orden, obra dentro de la carpeta administrativa de fecha del año 2024, en la cual es recibido a través del aparato administrativo a las 16:48 horas y es recibido aquí a la persona de nombre y lo cual, su señoría, hasta este momento, pese y a la intención y exposición del defensor de desvirtuar la teoría de fiscalía, es que quiere hacer ver que se está hablando de persona diversa, lo cual se subsana toda vez que existe un señalamiento directo de la misma, que una vez que a mí se me corrió traslado de la documentación y al mostrársele en audiencia presencial la fotografía de la expedida de la INE, del Instituto Nacional Electoral, a la cual hizo mención y se admitió como prueba documental dentro de la presente audiencia, al mostrarle la fotografía lo identifica plenamente como la persona que participó en el hecho, pese a la circunstancia que el defensor quiere desvirtuar. Lo identifica plenamente como y principalmente como la persona agresora en los términos que ya fueron expuestos en la audiencia inicial del año 2024 y de lo cual tuvo sustento en dictámenes diversos, llámese el protocológico y el dictamen psicológico, al señalar, pese con esto solamente lo tomo como referencia, únicamente hacer el señalamiento que no existe duda ni existe ninguna cuestión es decir, tenemos por corroborada la identidad de, asimismo la mencionó su nombre en audiencia inicial y lo cual se dio a conocer mediante esa audiencia. Es tanto por el momento, su señoría.
Defensor, derecho de réplica. Sí, señor juez. Empiezo más o menos por la mitad de lo que dijo el fiscal. Ella hizo un acto de investigación en esta audiencia al mostrar una especie de reconocimiento fotográfico. Eso no tiene por qué tenerse en consideración, porque es un acto de investigación que tiene que estar registrado con los términos que me indica el Código Nacional, por lo que no tiene por qué atender ese argumento, señor juez. Y de ahí los argumentos en los que sostiene sus consecuencias. Dice que no hay una violación por el hecho de que la orden de aprehensión haya salido a nombre de una persona, dicen por ahí, haya sido obsequiada a nombre de una persona y detengan a otra. Bueno, eso es un poco de temer que lo diga Fiscalía, porque si hay por ahí un Andrés Sarellano Martínez, que soy yo, y anda por ahí un Andrés Sarellano Fernández Castro, o el apellido que se quiera, pues me van a detener a mí, pues al cabo no hay problema, dice la fiscal. Entonces, esto nos conduce a un absurdo, si nos damos cuenta, un razonamiento absurdo, por lo que el 16 constitucional, señor juez, ese es muy claro. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Sí? Entonces, nadie puede ser molestado en su persona, y ese término persona es la identidad que ya he venido haciendo, nombre, apellido, o sea, especificar a quién se busca. Si hubiera sido, como dice la fiscal, en la puesta a disposición que se hizo este juzgado de así hubiera dicho la orden de aprehensión. No lo dice la orden de aprehensión. Tiene una identidad muy específica. Y ya establecí yo por qué no es una homonimia. Entonces, sí hay subsistente esta violación, y esa puesta a disposición que menciona la fiscal no tiene por qué considerarse como una forma de convalidación del acta de la orden de aprehensión, mejor dicho, y esto conduce a el debate que son las cuestiones incidentales. Por eso dije hace ratito, cuando estaba leyendo, y también por eso lo leí, el 98, o sea, estoy dentro del término de la audiencia. No lo hice saber allá al inicio porque yo no había tenido acceso a la carpeta administrativa y estoy haciendo valer la defensa técnica que mi cliente tiene derecho en este momento dentro del lapso de la audiencia inicial, que ya dije dónde empieza y dónde termina, y así está en el Código Nacional. Ahora bien, como estoy dentro del término que me permite la ley, entonces esa individualización que dice la fiscal, que está en la carpeta de investigación y que es en la que se individualiza vía indirecta los datos de mi cliente, son un mero indicio, porque la lógica de ese acto de investigación de individualización del imputado es buscar la identidad con el imputado mismo. Entonces, y se tiene el criterio judicial de que si un imputado puede defenderse en un proceso penal una vez que ha sido individualizado, entonces esa individualización, cuando es vía indirecta, no actualizaría ese derecho. Entonces nos conduce también a una especie de absurdo y contradicción si lo llevamos al campo de defensa penal, porque pues cualquiera vía indirecta dice quién es en la individualización, pero pues mientras no se entere el imputado que ahí está investigado, pues cómo se defiende. Es que ese es la fina modulación que tiene ese tipo de acto de investigación. Sí, si hubiera sido vía directa, otro argumento estaría planteando, pero es vía indirecta la obtención de esa información. En suma, esta cuestión incidental sigue siendo procedente y recalco que yo estoy pidiendo que se cumpla con la obligación de verificar la identidad del probable imputado que ha sido atraído a proceso a través de una orden de aprehensión. Por lo tanto, subsisten mis argumentos. ¿Sería cuánto? Resuelvo. Ya no hay necesidad de correr traslado en atención a la información que se está proporcionando. A decir de la defensa, promueve la incidencia, bueno,
el incidente de nulidad de actuaciones, primeramente, he de referirme a la temporalidad que habla el artículo 98, es decir, pues que se encuentre en tiempo. Una, debe ser por escrito, dentro de los 2 días, aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto de invalidación que se pretenda. Y ya el segundo supuesto es cuando son las cuestiones derivadas de la audiencia, pues ya de manera oral en la audiencia. Si tomamos en consideración que lo hace de manera escrita, es porque fue derivado de un acto fuera de audiencia, el origen. Dice el licenciado que es a partir del día de la audiencia, debería ser a partir de que se cumplimenta el acto de molestia, que fue el día sábado. Pero con todo ello, de todos modos está en tiempo, si suponemos o presumimos que fue de esa manera. En atención a que el cumplimiento de la orden fue el día, si la audiencia fue el día, entonces fue el día en que se cumplimentó la orden de aprehensión. Y la solicitud se presentó el día lunes, está dentro del término que le dispone dicho numeral. De ahí da facultades pues, para entrar al análisis de los argumentos del defensor. Dice que estamos ante la presencia de violación procesal trascendente por la forma como fue conducido ante este juzgado de control, lo que acredita pues con las documentales a las cuales hizo referencia, de las que hago alusión más adelante. En virtud de que se cumplimentó una orden de aprehensión no con homónimos, tal y como hizo referencia, sino por 2 personas diferentes. Uno es, y siendo el nombre correcto de a quien se le inició el procedimiento, de ahí el error que a su decir existe dentro de este procedimiento y lo cual genera violación a los derechos humanos al debido proceso dispuesto por el artículo 16 por la manera como fue conducido. Es decir, no hubo un mandato de captura, no se siguieron los lineamientos que marca ese artículo, el 16, para conducir a una persona ante este juzgado de control, por lo cual, ante su cumplimiento, pues viola en la libertad ambulatoria y personal por lo cual considera que se hizo un sometimiento arbitrario al procedimiento por la forma como se condució. Ya después hizo referencia a los supuestos ya del artículo 16, nace pues la obligación de la relación procesal que debe existir entre la persona que se conduce a las audiencias con el de la voz, es decir, con el juez. De ahí la obligación que subsistía para que la autoridad verifique las circunstancias respecto al nombre, que sea la persona, que exista identidad respecto a la persona que está siendo conducida con la que realmente fue el mandato. Aquí en este caso, en específico, fue violatorio a su decir, de acuerdo a lo establecido por el artículo 16, en atención a que se liberó una orden de aprehensión en contra de y no de que fue a quien condujeron ante esta audiencia. Ya después de ahí, para acreditar eso, que no hay homonimia, hizo referencia a la descripción que refiere en las disposiciones generales para tener una sola identidad reconocida. Se hizo cargo también del atributo de la persona, como es el nombre, es decir, lo que busca con ello es tratar, y eso es el sentido de la normatividad, tratar de que no haya confusión en cuanto a quién se está conduciendo ante una autoridad, pero sobre todo a quién se dirigen los actos de molestia. Para acreditar ello, pues ofreció el acta de nacimiento, la clave del lector, es decir, la CUR, y la credencial del lector, de la cual se puede desprender los datos derivados de la CUR que proporciona ellos. Son documentos públicos, por consiguiente son idóneos, reúnen los requisitos que dispone el artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles, que se aplica de manera supletoria, que al analizar cuáles son los requisitos que debe de reunir todo documento expedido por una autoridad en función de sus atribuciones. Bueno,
hasta ahí vamos bien, y contra ello, bueno, después de oposición, la fiscal dice que pues no hay materia para el incidente en virtud de que hay actos de la Policía de Investigación donde cumplimentó la orden de aprehensión con los dos nombres, IO, el IO. Y que con ello, para determinar el nombre, bueno, pues para la individualización, que fue por medio de lo cual, desde estos momentos, digo que no, efectivamente coincidió con el defensor, no hizo mención, pero pues al ser un dato, una información que se obtuvo de una manera indirecta, vía indirecta, pero sobre todo está proporcionando, por consiguiente, pues no era la persona idónea para realizar esa individualización de persona. Se supone que la carpeta de investigación se inició en contra de su, no sé, eso sí no se reveló. Pues es obvio que ahí en un momento dado pues no le es permitido que ella realice la individualización de persona por su conducto. Por ende, pues en estos momentos no lo puedo tomar en consideración, pero en nada irradia para el de la voz que se haya realizado esta actuación de manera indebida, como he hecho referencia, por lo que enseguida voy a decir. Y sobre todo, también coincido con el defensor en cuanto al reconocimiento que se está haciendo por medio de fotografía. No se siguieron los procedimientos adecuados, no es la manera idónea para traer a colación esa información. Debió de haberse hecho el reconocimiento. Sí y no, porque pues, no habrá necesidad de un reconocimiento por una fotografía cuando conocemos perfectamente con la persona en la que estuvimos unida. Es un dato irrelevante. Es un dato que es de pleno dominio y sobre todo porque este hecho deviene de en el cual impera la confronta entre ambas. Ellos conocen definitivamente, no había necesidad ni siquiera de hacer este reconocimiento. Pues, coincido con el defensor que no era la manera. Eso no está a discusión. Bueno, ahora sí, ya más o menos dispuesto cada uno de los argumentos de cada una de las partes y esclarecido el objetivo, que lo que se pretende es que se declare la nulidad de todo lo actuado, una nulidad absoluta, no relativa, en virtud a que ello violentó el procedimiento al no haberse ajustado los lineamientos dispuestos del artículo 97 al artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, considero no procedente la nulidad de actuaciones. ¿Por qué digo ello? Quedó claro que la orden de aprehensión se libró por... Ahí es claro. Que se le condujo ante este juzgado a consideración de la defensa de manera errónea, equivocada, porque no estamos en la presencia de una homonimia. Ya dispuso que efectivamente todos tenemos, por eso hay identidad, por eso son uno de los atributos de las personas, de eso no hay duda. Tan es así que los documentales a los cuales se ofertó nos llegan a establecer dicha condición, es decir, un atributo que quedó debidamente establecido en este caso, no hay duda de que es la persona que se condujo ante este juzgado. Vamos a ver por qué decimos que a pesar de que la orden de aprehensión que se giró en contra surte los efectos o es suficiente, bueno, aunque sea de manera errónea, se condujo. Ahora, los mismos artículos, el 97 pues nos habla de el acto que haya realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano al momento de que se advierta esa circunstancia. La orden de aprehensión que se libró por este juzgado de control se emitió en contra, no por un capricho o una solicitud propia del juzgado, sino que fue a petición de una fiscal que así lo solicitó. De entrada, el mandato se obsequió como se solicitó. Segundo, a la segunda parte, que cuando se condujo al imputado ante a este juzgado, se hizo con los dos nombres, IO, que es lo que incomoda. Y por apreciación de la defensa son dos homónimos. Efectivamente, se trata de dos personas totalmente diferentes.
pero el y o sabemos que son conjuntivos o disyuntivos de los cuales deben permitir de que pues entonces al haberlo hecho de esa manera, policía ministerial, lógico, quiero entender que fue porque al momento de querer cumplimentar el mandato de captura, posiblemente el propio hizo esa corrección, que él no era, sino suponiendo ahorita, que si no fue, a final de cuentas así se le condujo. A lo que voy, ya después el 98 nos habla, el segundo párrafo del 97 dice que los actos ejecutados en contravención a las formalidades previstas por el Código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado. A criterio del defensor, estos no pueden ser convalidados ni saneados porque todo descansa en un error de persona y por consiguiente, pues no hay identidad de uno con otro. El 98 nos hace referencia a los plazos. ¿Y por qué traigo de vuelta a colación los plazos? Yo dije, sí se presentó en la solicitud en tiempo, sí. Pero, ya después el segundo supuesto dice que si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. Desde el momento en que fue conducido hasta este juzgado de control, tuvo la oportunidad de haber hecho valer dicha circunstancia en la audiencia del día en su inicio. Porque él ya estaba impuesto del error. Dice el defensor que él hasta que lo nombraron defensor, posterior a la audiencia, es que tuvo conocimiento. Es un acto personal y en este caso, cuando cumplimentaron la orden de aprehensión, él sí tuvo conocimiento del error que contenía la orden. Por consiguiente, siendo su defensor, tenía también la obligación de haber hecho valer dicha circunstancia al inicio de la audiencia como una incidencia que hubiera evitado todo el trance jurídico al cual en estos momentos pretende el defensor que queden sin valor alguno. No se hizo valer, tan es así que por eso se actualiza uno de los supuestos del artículo 100 del Código Nacional de Procedimientos, es decir, la convalidación. ¿Qué implica la convalidación? Que a pesar de que se realicen actuaciones con inobservancia de formalidades establecidas en el Código, que afecten al Ministerio Público, a la víctima u ofendido o el imputado, que quiere decir que también a ellos los contempla de esta figura de convalidación. Quedarán convalidados cuando, y luego fracción primera, cuando las partes hayan aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto. ¿Cuáles son ellos? Que a pesar de que él supo que él no era, sino él admitió continuar el desarrollo de la audiencia sin mencionar nada. Tan es así que en dicha audiencia, por parte de la Fiscalía, se hizo esa apreciación en la corrección del apellido, bajo la alusión, dijo, corrigiendo que quede constancia de que es no. Y de ello, en ningún momento se quejó ni el imputado ni su defensor. Que dice que la audiencia es hasta que se resuelva, es decir, la que se prolongó hasta el día viernes. Son momentos procesales. Aquí se supone que si estamos en un acto, sería tanto como consentir, que entonces él también está consintiendo violaciones de derechos si lo quiere hacer valer hasta entonces, cuando se supone, por eso la ley marca los tiempos en que se deben de realizar los actos. Y en este caso, no hicieron mención alguna de alguna incidencia por parte de la defensa, ni el propio. Tan es así que él se individualizó con su nombre correcto. Se le comunicó los hechos por los que inició la carpeta, cuando él también pudo haber dicho que él no era. Y ese es el consentimiento tácito, es cuando no digo nada, pero dejo de manera por cualquier acto. Eso implica lo tácito. Cualquier acto realizado por las personas que consienta la realización de lo actuado. Al no haber mencionado nada, ni él ni su defensor, nace la figura de la convalidación que se realizó. Es decir, él admitió
que sí se trata, de todos modos, de la persona, con el simple hecho de aquí haberse quedado el supuesto que decía el defensor, es que en ese momento se le debió haber dejado en libertad. No lo pidió y él consintió que continuara toda la secuela procesal, a pesar de que sabedores de la dinámica y sobre todo que se estaba conduciendo de manera irregular un procedimiento. Por eso dice aquí que puede ser invocado por el juzgador si se percata. Si no, por eso le da la obligación a las partes también, tanto a Fiscalía como a la propia defensa, de hacerlos valer en tiempo. No se hizo. Y es lo que convalida. Y el objetivo de esto es continuar con el procedimiento y, lógico, causar los perjuicios menos posibles. Que se afectó la libertad deambulatoria. Pues quiero pensar que fue lo que ocasionó la realización de esta audiencia. Claro, es un acto de molestia, pero fue derivado de un consentimiento tácito de parte de la defensa y del imputado de que se siguiera del procedimiento. De lo contrario, no hubiéramos llegado hasta entonces, y este es el análisis que estamos realizando en esta propia audiencia. Se pudo haber hecho en la diversa sin haber avanzado, no se hubiera causado efectivamente posiblemente ningún perjuicio, y con ello a lo mejor ni siquiera estuviéramos aquí, porque no se hubiera iniciado absolutamente nada. De tal manera que con ello declaro improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el defensor, porque se hizo la aclaración, tan es así que después todas las resoluciones que se emitieron con posterioridad al haber hecho la aclaración y sin que se hubiera tramitado ninguna cuestión incidental en la propia audiencia, se tienen por convalidadas. Es como si se hubieran realizado de manera correcta con ese consentimiento tácito del imputado y del defensor, subsistiendo pues todos los efectos jurídicos que hasta estos momentos lleva el procedimiento. Y con ello también pues la citación para la audiencia de continuación de vinculación que está señalada para el... ¿Quedan notificados respecto a la solicitud? ¿Alguna otra pretensión por parte del defensor? ¿Alguna otra solicitud? Copia de esta audiencia. ¿Se le autoriza la copia? ¿Alguna otra, licenciado? Será todo. ¿Por parte de la Fiscalía? Ninguna petición, su señoría. Sería todo. No habiendo más tema de debate, se declara cerrada la audiencia. Que tengan buen día.